música del cielo cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabar de Cristo. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabar de Cristo. Te adora, reyes y reinos te honran, Hijo de Dios, solo por ti, vivo Señor. Tú me has hecho libre, tu luz es quien me guía, como una llama que arde, Hijo de Dios, solo por ti, sí, solo por ti, vivo Señor. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabar de Cristo. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantar. Amada Iglesia del Señor, tengan todos buenos días en el nombre del Señor. Un día que el Señor nos regala, un día más en el cual podemos reunirnos en su presencia. Estamos muy contentos de que cada uno de ustedes se haya podido conectar este día. El Señor hace grandes cosas, hermanos, en cada uno de nosotros. Aunque las circunstancias parezcan muy difíciles, el Señor está en medio de ello. Aún en las tormentas, nuestro Padre nos dice: ten calma, hijo, ten paciencia y ten fe, que yo estoy contigo y nunca te dejaré. Así que en esta mañana, hermanos, yo les invito ahí donde están, en sus hogares, que ustedes puedan levantar este lugar, que ustedes puedan decidir adorar al Señor en este momento. Gracias te damos, Padre, por todos los milagros, todos los privilegios, todas las cosas que haces por nosotros, Señor. Gracias porque es por tu voluntad que tú nos ayudas, Padre. Gracias porque es por ti, Señor, que nosotros estamos de pie, Padre. En esta mañana queremos entregarte este momento, Señor. Que seas tú el que esté en medio de este lugar, Señor. Que cualquier obstáculo del enemigo que quiera levantarse contra tu pueblo, Señor, no lo permitas, Padre. Ayuda a cada familia que esté en su hogar en esta mañana. Que cualquier obstáculo que se quiera levantar, Padre, tú lo deseches en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque tu amor es eterno, Señor. Gracias por darnos estos 10 años de iglesia, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Padre. Y gracias, Señor, porque juntos nos permites adorar tu nombre, Padre. Ven a este lugar y llénanos con tu presencia, Señor. Oh, sí. Tú que estás sentado
sobre querubines. Oh sí, Señor, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Oh sí, Señor, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por esta iglesia, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Y ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en medio, Señor, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado, Señor, tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado, Dios, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Y ven a este lugar. Y ven a este lugar. Y ven a este lugar. Sí, Señor, ven a este lugar y llena hoy mi vida. Señor, ven a este lugar, Padre, ven a este lugar. Llénanos, Señor, con tu presencia. Ven a este lugar. Llena la iglesia, Señor, con tu presencia, Padre. Y ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú has sostenido esta iglesia, Señor. En medio de todo lo que ha pasado, Padre, tú sostienes a cada familia de esta congregación. Tú sostienes la vida de nuestros pastores, Señor. Tú sostienes la vida de los hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Tú controlas este lugar, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu fidelidad ha sido para siempre con nosotros. Gracias por estos 10 años que tú nos permites seguir como iglesia, como congregación, Señor. Aviva la vida de cada uno de los hermanos de esta iglesia, Padre. Que juntos podamos demostrar que tú eres un Dios vivo, Señor. Tú eres un Dios grande y poderoso, y que no hay nadie como tú, Señor. Vamos a declararlo, que tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Padre. Y ven a este lugar. Ven a este lugar.
Señor. Qué bueno es alabar al Señor, hermanos. Ahí en tu casa dale fuertes palmas al que vive por siempre y para siempre, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Qué bueno es alabar el nombre de Cristo, amados hermanos. Y la palabra de Dios dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén, gloria a Dios. Digo, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? Dilo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos, vamos a decirlo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Gózate, hermano. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh sí, Señor. La gloria sea para ti, Padre. Así es, hermanos, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor prevalecerá para siempre. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá.
sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Oh sí, Señor, algo nuevo va a empezar para esta iglesia. Algo nuevo va a empezar para tu familia. Y lo declaramos en esta mañana. Algo nuevo. Dile, iglesia. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cantamos santo, bueno, incomparable Dios, cantamos santo, bueno, cantamos santo, cantamos santo, bueno, incomparable Dios, cantamos santo, bueno, incomparable Dios. Santo, santo, santo eres tú, Señor, y a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que tenemos de alabar su nombre, de alegrarnos en su presencia como esa iglesia ganada por Cristo nuestro Señor. ¿Qué tal si ahora disponemos nuestro corazón para el tiempo de su palabra? Sea su Santo Espíritu ministrándonos, siempre afirmando en nuestras vidas la verdad eterna, que es la que nos sostiene y nos lleva a la obediencia, a la fidelidad a nuestro Señor. Vamos a orar ahí, amado hermano. ¿Qué tal si juntos podamos agradecer a Dios? Padre eterno, te amo, gracias por el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos y de la oportunidad que tenemos de alabarte, de bendecirte, de agradecerte, Padre, por todo el bien que tú haces en nuestra vida. Gracias, amado Dios, que no ha faltado un pan en nuestra mesa, no han faltado tus cuidados en medio de toda dificultad que podamos haber pasado, Padre. Gracias, Dios precioso, nuestra esperanza siempre está en ti, bendito Dios, y tú eres, Señor, quien se glorifica en nuestras vidas. Gracias, Padre. En esta hora te damos toda la gloria, toda la honra. Y disponemos nuestro corazón, Padre, para tu palabra. Seas tú, Señor, ministrándonos y juntos como pueblo tuyo podamos siempre, Señor, tener ese corazón dispuesto a la obediencia, a la fidelidad, Señor, a agradar tu corazón. Gracias, amado Dios. Usa mi vida también, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos con nuestra enseñanza del Evangelio de Juan, este precioso Evangelio que nos muestra la grandeza de nuestro Señor, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para alcanzar nuestras vidas. Hoy vamos a tocar el tema Jesús es la resurrección y la vida. Cuando pensamos en la vida, entendemos que hay una gran disyuntiva en el ser humano, ¿no? Si en los que creen en Dios, aceptan su palabra, creen en Jesucristo, en la salvación, en el perdón de pecados, en la regeneración de nuestras vidas y en la vida eterna. Pero también la disyuntiva de aquellos que no creen, ¿no? Que piensan que la vida es todo lo que sucede en este mundo, todo cuanto alcanzan y viven para, alcanzar la felicidad, alcanzar los sueños, los anhelos, las metas que como seres humanos se pueda lograr,
pero ahí termina todo, ¿no? Porque dicen, en esta vida es todo, aquí es el infierno, aquí es el cielo y punto. Realmente esto, a todos los que tenemos a Cristo en nuestra vida, a los que hemos conocido a nuestro Señor y vemos que ese es un gran engaño, una gran mentira, porque nuestra vida ha sido transformada, ha sido realmente cambiada en una vida buena, plena, abundante. Cuando miramos a la gente sin esperanza, agobiados por sus problemas, realmente en una situación crítica, difícil, peor en estos tiempos críticos que vivimos por esta pandemia, por la economía, por la política, por lo social, por lo económico, etc. Hay una situación difícil, ¿no? Y frente a ello, la sociedad pues vive en angustia. Sin embargo, como pueblo de Dios, no es que estemos exentos de los problemas, de las dificultades, pero tenemos paz, tenemos gozo en nuestro Señor y tenemos esperanza. Esa es la diferencia de tener a Cristo en nuestra vida, de poder entender que nuestra vida está en Él, que dependemos de Él y que por más que nuestra vida sea dura, difícil, complicada, tenemos esperanza en esa eternidad gloriosa con nuestro Señor. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Con ello vamos a ir al principio. La fe en Jesucristo cambia el curso de la vida, de una separación eterna de Dios a una vida eterna con Dios. Qué tremendo es eso, amados hermanos. Cuando pensamos en la eternidad, pues la vida en este mundo es tan pequeña, tan breve, tan fugaz. Dice, nuestro tiempo en el mundo es como el tamaño de la palma de nuestras manos, como una sombra que pasa. Es como una flor que en un día resplandece, florece, pero después se marchita. Nuestra vida es breve en este mundo, pero la eternidad con Dios es realmente inmenso. Es lo más importante. Por ello, cuán importante es que podamos entender nuestra necesidad de que nuestra vida trascienda la eternidad con el Señor, porque también trasciende sin Dios, en el infierno, en ese lugar de tormento, de permanente dolor y sufrimiento. En Isaías 55, 1-3, dice claramente la palabra, Dios dijo, todos los que tengan sed, vengan a beber agua, y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Vengan a mí y presten atención y obedézcanme y vivirán. Yo me uniré a ustedes para siempre y así cumpliré las promesas que le hice a mi amado rey David. ¿Qué nos muestra este pasaje profético que tiene cumplimiento firme en nuestro Señor Jesucristo? Cuando habla pues de beber agua o de comida, de comprar trigo, vino, leche sin pagar nada, está hablando en el plano espiritual. Porque lo más importante en la vida del ser humano es lo interno, ¿no? Lo que realmente nos lleva a estar con gozo, con paz, con esperanza. Porque podemos saciarnos del mejor manjar que el mundo nos ofrece. Sin embargo, si nuestra alma está vacía, si estamos deprimidos, si estamos con tristeza, con amargura, no es de mayor provecho lo que es para nuestro cuerpo físico. Lo que realmente necesita primeramente el ser humano es tener gozo, tener paz, tener esperanza. Y aún el manjar, digamos, más humilde, ¿no? Arroz con huevo o el famoso plato extranjero, ¿no? Arroz a la cubana, se convierte en una delicia por el gozo, por la alegría, por la paz, por poder disfrutar en familia, etc. Lo cual es mucho más provechoso que tener manjares, tener riquezas, pero vivir en amargura, vivir en contienda, vivir en tristeza. Por ello claramente nos dice, compren sin pagar nada. ¿Por qué?
porque Dios los da gratuitamente. Es una gracia divina. La salvación es un regalo de Dios. El tener a Cristo en nuestra vida es algo que Dios lo establece a todo aquel que tenga sed de Dios, a todo aquel que necesite de Dios. Está dispuesto a todos. Solo tenemos que ir a nuestro Señor con un corazón contrito, humillado, reconociendo nuestra necesidad de Él, sabiendo que hemos fallado, que necesitamos su perdón, porque Dios es justo, Dios es santo, que hemos pecado, porque la palabra claramente lo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Como seres humanos necesitamos ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo, poder acceder a la presencia misma de nuestro Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 4:19 dice pues, y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Él tenemos todo, dice. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Increíble, ¿no? Nuestro Señor es quien se ocupa de nuestras necesidades. El hombre es en vano que haga todo, se empeñe en todo por las cosas del mundo. Cuando Dios es quien se encarga de suplirlas, cuando Dios es quien, cuando hacemos lo correcto, cuando obedecemos su palabra, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que tanto nos empeñamos en buscar, viene por añadidura. Como dice su palabra, sin pagar nada. Pero también acá está la promesa. Dice, obedézcanme y vivirán. Yo me uniré a ustedes para siempre. Esta es una promesa que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 claramente dice, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amados hermanos, sabemos que eso significa acceder a esa eternidad con nuestro Señor. Poder disfrutar de su presencia por tiempo indefinido. Por eso el Salmo 81:10 dice, yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. Es Dios quien siempre nos va a saciar de todo bien. Bien, vamos a avanzar. Con esto vamos a continuar con el capítulo 10. En el versículo 22 al 28 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dinos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Como vemos, nuestro Señor está en Jerusalén, ha acudido a la fiesta de la dedicación del templo, que conmemoraba la restauración, hacía ya 165 años, donde el rey Antíoco IV había profanado el templo, lo había contaminado completamente, ahí entronando a Satanás. Dice, ofreció un cerdo ahí como sacrificio, hizo un caldo de estas carnes y lo regó por Israel. ¿Para qué? Como una forma de odio a Dios y al pueblo del Señor. Y cuando fue restaurado, se estableció, cuando dedicaron el templo, reconstruyeron el templo, restauraron lo sagrado, se dedicó este templo. Y esta fiesta era una costumbre, una celebración de esta restauración. Y nuestro Señor era como la fiesta de las enramadas, donde el pueblo de Israel recordaba también el tiempo que Dios los libertó de Egipto, del yugo de la esclavitud. Y acá nuestro Señor también se hacía parte. ¿Por qué?
porque nuestro Señor dice, estaba en la fiesta acercándose a las multitudes con el propósito de darse a conocer como el Mesías que Israel esperaba. El afán de nuestro Señor era que puedan ellos reconocer a su Mesías, a su Salvador. Había dado todas las evidencias para ello. Sin embargo, había ese rechazo de los líderes judíos que no creían, que no aceptaban que Él sea el Mesías. ¿Por qué? Porque esperaban, ¿no? Que el Señor pudiera realmente cumplir sus expectativas, lo que ellos pensaban, lo que ellos esperaban, lo que ellos creían. Lamentablemente, por más que nuestro Señor demostró su identidad de Mesías, ellos simplemente lo rechazaban. Los judíos le presionan acá, como vemos. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿no? Dice, quiere que les quite sus dudas, si realmente es el Mesías, pero nada les convence. ¿Por qué? Porque no creen. Qué triste es, amados hermanos, cuando hay esa dureza de corazón, cuando uno simplemente tiene las expectativas que así tiene que ser, y no de otra manera. Y sabemos que Dios es soberano en hacer las cosas, en establecer, ¿no?, las pautas. Por eso Salmo 81, 11 al 12 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O sea, para nada aceptaron las pautas que nuestro Señor establecía. Él claramente decía con total claridad que Él era el Mesías. Se manifestó a ellos como el buen pastor. Como dice acá el pasaje, Juan 10, 27 para adelante dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. ¿Qué vemos en esto? Un corazón sensible a la voz de Dios reconoce su majestad y obedece, atesora el amor del Padre y su gracia fluye para vida eterna, porque claramente dice, yo les doy vida eterna. Dios se manifiesta, Dios habla a su pueblo, sus ovejas escuchan su voz. Todos los que somos creyentes reconocemos a nuestro Señor, creemos en su palabra, escuchamos su voz y la obedecemos. Pero sin embargo hay muchos que simplemente rechazan. Dios habla, pero ellos no quieren escuchar. Tapan sus oídos, endurecen su corazón y simplemente rechazan al Señor. No rechazan al hombre, siempre rechazan a Dios. Ahora, la incredulidad es el único pecado que Dios no perdona, porque es el rechazo voluntario a su gracia salvadora y a su Hijo, quien pagó con su vida misma el precio del pecado. Qué triste es, amados hermanos. Dios no escatimó su vida misma. Siendo Dios, dejó su trono, bajó a este mundo, se hizo hombre, y como hombre siervo, y como siervo sufrió el precio de nuestro pecado, subiendo a la cruz, pero sin embargo, el hombre simplemente lo menospreció, lo rechazó. No le creyó. Por eso en el 37 dice, si yo hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuestro Señor se esfuerza por demostrar que Él es el Mesías. Permanentemente hizo milagros que jamás habían sido hechos en Israel. Como pues un cojo de nacimiento pueda caminar, un ciego de nacimiento pueda ver, un leproso pueda ser limpiado simplemente con la palabra de nuestro Señor o con el toque de nuestro Señor.
los muertos puedan resucitar, etc. No había ni uno que no fuera sanado, ni uno. Todos quienes acudían a nuestro Señor era sano. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor de la vida. Ahí estaba el dador de vida, el que los formó en el vientre de su madre. Ahí está el que da la vida. ¿Cómo nos va a poder dar la salud, amados hermanos? Si es el Señor de la vida. Pero sin embargo, por más las evidencias que nuestro Señor mostró, proféticamente había cumplido todo lo que estaba establecido en la palabra, porque Él nació en Belén, de una virgen pura, profetizado 1000 años antes, dice en el Salmo 22, horadaron sus manos y sus pies, echaron suerte sobre sus vestidos, etc. Todo se cumplió perfectamente, pero simplemente los líderes judíos lo rechazaron, no creyeron. Ahora, dice en el 39 al 42, nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Como el Señor no llena las expectativas de los líderes judíos religiosos, otra vez tratan de arrestarlo, pero Jesús se va al otro lado del Jordán. Lamentablemente se aísla. Él quiso de toda forma alcanzar a su nación, alcanzar a su pueblo. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Él vino a su pueblo y ahora se aparta, un tanto que se aísla. Ya nuestro Señor está casi al final de su ministerio. Ya va a llegar el tiempo de la Pascua, donde entregará su vida. Está en ese tiempo, en ese periodo, y antes de ello simplemente el Señor se retira ante tanta incredulidad, ante tanta dureza de sus corazones, y se va a sus discípulos, a la gente que realmente creía en Él, aceptaba, ¿no?, su palabra y esa verdad, y confiaba en Él. Dice, mucha gente acudía a Él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. O sea, no todos pues rechazaron a nuestro Señor. Había muchos que creían por encima de la dureza de los líderes judíos, que ellos eran los primeros pues en tener ese acceso, en conocer a su Señor, porque ellos eran los conocedores de la palabra, los que proféticamente sabían cómo debía venir el Mesías, pero lamentablemente se habían apartado completamente de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Habían establecido una religiosidad que los hacía creer que así agradaban a Dios, así servían a Dios, obedecían a Dios, pero realmente estaban muy apartados de Dios. Amados hermanos, no podemos empeñarnos en lo que nosotros creemos o pensamos por medio de nuestros criterios o nuestra humana sabiduría. Siempre tiene que ser la palabra la que nos muestre a nuestro Dios, la que nos haga entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Nosotros no podemos establecer las pautas. Nosotros no somos los que tenemos soberanía sobre la vida. Ahora, la salvación que Dios extiende al hombre no está sujeta al criterio o maneras humanas, sino a la soberanía y a la voluntad de Dios. Dios es quien establece, Dios es quien da las pautas. Dios le plació pues alcanzar al mundo por medio de la muerte de nuestro Señor. Ahora, el amor y la gracia de Dios está siempre dispuesto solo para los que creen y acuden a Él. Por eso, dice, aquellos que fueron a Él, dice, creyeron en Jesús y lo seguían. Entonces siempre va a haber ese remanente, ¿no?, que cree y que lo sigue a nuestro Señor. Sigamos avanzando. Ahora pasamos al capítulo 11, este capítulo tremendo donde nuestro Señor resucita a Lázaro. La resurrección de Lázaro es prácticamente el milagro más grande, pero también el que lo lleva a nuestro Señor a la cruz.
por el cual los líderes judíos no soportan más todo lo que hace nuestro Señor y lo llevan a la cruz, lo llevan a la muerte. Cuando este milagro debía haber confirmado tajantemente, rotundamente, que Él es el Mesías, es el Hijo de Dios, como siempre lo ha dicho. Pero más bien esto los llevó a ellos a lapidarlo. Pero bueno, vayamos a este pasaje. Dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Qué tremendo amados hermanos. Realmente, cuando vemos la palabra nos damos cuenta de cómo es el amor de Dios hacia nuestras vidas. Es totalmente distinto a nuestro parecer, a nuestro criterio humano. Dios actúa de formas perfectas, maravillosas, que en el tiempo lo entendemos. Dice: la enfermedad y el sufrimiento son parte del caminar del creyente, a pesar del amor y la fidelidad a Dios. Porque acá vemos claramente que Marta, María, Lázaro amaban a nuestro Señor. Eran muy queridos por Él, por eso le dice: Señor, tu amigo querido está enfermo. El amigo la persona a quien tú amas está enfermo, ¿no? Están mostrando esa relación de amor que existía, ¿no? Esta familia con nuestro Señor. Pero sin embargo la enfermedad los había visitado. Y con ello pues el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento lo encontramos en muchos hombres de Dios. Si nosotros repasamos la Biblia, vemos cantidad de dificultades de hombres que consagraron su vida al Evangelio, al servicio de Dios. Por ejemplo, en el caso de Job, ¿no? Es el caso más típico de un sufrimiento cruel, tal vez desmedido, ¿no? del ser humano, aunque no lo merecía. Y así de tantos hombres de Dios, ¿no? De un servicio fiel a nuestro Señor, como el caso de Pablo, dedicado completamente al Evangelio. Sin embargo, pasaba por muchas dificultades, apedreado, encarcelado, en naufragios, en enfermedad, porque dice, ¿no? Había orado 3 veces que Dios le quitara el aguijón, pero el Señor le negó. Entonces, la enfermedad es parte, ¿no? Es parte de la vida. Ahora, no significa pues que el estar enfermo, que Dios haya apartado su amor hacia nosotros, estemos descalificados o siempre sea consecuencia de pecado. No, no, hermanos, para nada. Acá mira, vemos que Lázaro y sus hermanas amaban al Señor y María había derramado perfume a los pies de nuestro Señor y los enjugó con sus cabellos como un acto de devoción. Pero sin embargo estaba pasando por este sufrimiento. Porque, amados hermanos, cuando una parte de nuestra familia, que es nuestro cuerpo, que es lo que, esa unidad que tenemos, ¿no? Si alguien se enferma, toda la casa sufre, toda la familia, ¿no? Pasa esa dificultad. No es solamente el enfermo, a todos nos afecta. Por ello ellos estaban muy consternados por esta situación que pasaba su hermano Lázaro. Ahora, siguiendo el pasaje, ¿no? Envían un mensaje al Señor apelando, ¿no? Como dice, al amor por el hermano, como una razón especial por la que debe acudir y ayudar. O sea, ellas en su premura, en su necesidad, le dicen: Señor, el que tú amas está enfermo. Simplemente eso, ¿no? Para que el Señor tal vez priorice, ¿no? Su retorno, el poder acudir a ese llamado urgente que hacían. Pero como vemos, el Señor, al contrario, ¿no? Alarga sus días. ¿Por qué? Ahora lo vamos a entender. Tal vez podamos acudir a Dios en honor a nuestros méritos, como exigiendo un derecho, pero en realidad debemos apelar siempre a su misericordia. Amados hermanos, como seres humanos no podemos sentirnos
merecedores de la gracia de nuestro Señor, de que Él acuda a nuestro llamado, nuestro clamor inmediatamente, no. Siempre debemos apelar solo a su misericordia, porque no somos perfectos, siempre le fallamos, no sabemos cuáles son las razones que Dios maneja en cada situación que permite nuestras vidas. Mejor es siempre apelar a su misericordia, a su amor, y no poder expresar con soberbia, sería soberbia, orgullo, exigir a Dios que haga algo y todavía cuando no sucede, como que nos enojamos, como que nos resentimos de Dios. Ahora, Jesús declara que esta enfermedad, vayamos al 4, dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Claramente hace ver que la enfermedad que pasa Lázaro no es para muerte. No es que esté diciendo no tenga que ver con la muerte, sino no es para esa muerte permanente, ¿no? Sino para que Dios se glorifique en él y para que el Hijo sea glorificado por medio de esta resurrección o de este milagro que nuestro Señor haría en esta persona. Entonces, como vemos, nuestro Señor maneja los tiempos que Dios establece. Pero avancemos. En el 5 y 6 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Increíble, ¿no? Es increíble. Normalmente cuando la enfermedad llega a nuestro hogar, no podemos concluir que Dios se desagrada de nosotros, sino que es parte de su amor. Porque el Señor decide quedarse 2 días más. Ahora, ¿significa que no le importaba el dolor, el sufrimiento o que Lázaro se muera? ¿No le importaba? Porque él sabía que por el producto de ese mal Lázaro iba a morir. Y más bien ya había muerto, ¿no? Porque inmediatamente cuando salen a llevarle el mensaje, como estaba lejos de Betania, en ese lapso que demoran, ya Lázaro había fallecido. Y nuestro Señor decide quedarse todavía 2 días más. Porque él retorna después cuando llega donde Lázaro habían pasado 4 días que él ya había fallecido. Ahora, ¿qué vemos en esto, amados hermanos? Hebreos 12:6 dice, ¿y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos? Dicen las Escrituras, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibió como hijo. Entonces, muchas veces, parte de nuestro sufrimiento, nuestras vicisitudes, va a ser porque nuestro Señor nos corrige de esa forma. No sé, amados hermanos, conductas, tal vez quiere quitar de nuestro corazón aquello que no le agrada, etc. Pero Dios está obrando por amor, porque nos ama, dice, al que toma por hijo, porque ama, lo va enseñando, lo va enderezando, lo va edificando hacia donde Dios quiere levantarlo. Ahora, si nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata, quizás nos está enseñando a esperar el tiempo de Dios que es perfecto. Nuestro Señor no se mueve por emociones, se mueve conforme a la voluntad del Padre, conforme a la indicación, conforme a lo que Dios establece. Hay una agenda, hay un tiempo especial en el Señor que nosotros muchas veces no entendemos. Sigamos avanzando. En Juan 11:7 al 10 dice, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tienen 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. El Señor decide volver y sus discípulos se sorprenden ante el peligro que esto representa, ¿no? Que en Judea podían matarle. Pero nuestro Señor pues no temía porque andaba en la perfecta obediencia al Padre.
Cuando uno está en obediencia al Padre, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay nada que lo impida. Dios, que maneja los tiempos, tiene todo bajo control. Y nuestro Señor, pues, conocía eso, sabía eso y se movía de acuerdo a la voluntad del Padre. Ahora, Dios ha dado a cada persona una tarea que cumplir, ¿no? Y si ni siquiera Satanás puede frustrar el propósito de Dios si está en obediencia. O sea, nadie puede impedir, nada de este mundo puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla, por más que se levante Satanás en contra, porque Dios está por encima de todo. Dios tiene el control. Dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces Satanás no puede frustrar los planes de Dios. Nosotros entendemos que Satanás siempre se sujeta a Dios. Por eso él acude a la presencia de Dios y pide permiso para cualquier cosa que tenga que hacer. Y nuestro Señor dice, le permite. Entonces solamente va a suceder aquello que Dios permite. Entonces todo está bajo el control y dominio de nuestro Señor. Ahora, en el 10 dice, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. La persona que anda de noche es quien no es fiel a Dios. Vive en su propia voluntad y tropieza fácilmente porque no tiene la guía de Dios. Amados hermanos, el ser humano ha sido diseñado para caminar siempre en la voluntad de Dios, en el camino que Dios establece. Sigamos avanzando. Juan 11, el 11 para adelante dice, dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Realmente nuestro Señor estaba pues animándolos, ¿no? Tengo que despertarlo. Pero ellos pues inmediatamente objetan, bueno, si solamente está dormido, pues en algún momento se tiene que despertar, ¿no? O sea, como decir, si estaba enfermito, se va a sanar, tranquilo, Señor, tranquilo. Pero no volvamos a Judea porque allí te pueden matar. Ese era el temor de ellos, ¿no? Ahora, Jesús sabía que Lázaro había muerto. Con esto estaba dando a conocer su omnisciencia, su deidad, que él era el Mesías. Entonces, del sueño físico cualquiera podría despertarlo, pero solo él puede despertar de la muerte. Por eso dijo, debo ir a despertarlo. Tenemos que ir a Judea, tenemos que ir donde Lázaro, porque solo él podía despertarlo. Mira lo que dice, amado hermano, el pasaje 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. Hay resurrección. Nuestro Señor es la primicia de eso. Si Jesús acá lo resucita a Lázaro, lo resucita solamente temporalmente, pero la resurrección que nuestro Señor promete es pues para gloria eterna, con cuerpos especiales, cuerpos eternos, cuerpos glorificados, como el de nuestro Señor. Ahora, en el 15 dice, y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Qué tremendo Tomás, ¿no? Él también sabía que era un peligro latente ir a Judea, lo iban a matar porque lo querían apedrear al Señor. Y él dice, no, valientemente, sí estamos dispuestos a morir, vamos a morir con nuestro Señor. Se parece un poco, ¿no?, a la promesa que hizo Pedro cuando dijo, Señor, yo, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. O sea, suena a ese anhelo, verdadero por cierto, pero sabemos que el ser humano es débil, amados hermanos. Pero bueno, vale, ¿no?, que tenga ese deseo, ese anhelo. Jesús se alegra no de la muerte de Lázaro,
sino de que sus discípulos verían el milagro de la resurrección y eso les va a fortalecer su fe, porque ellos necesitaban que su fe crezca, que su fe esté firme, porque venía tiempo difícil, que nuestro Señor iba a ser crucificado, iba a ser muerto, iba a ser entregado, ¿no?, por el pecado del mundo. Y en ese tiempo ellos iban a prácticamente fracasar en su fe. Por eso todo esto estaba afirmando, Dios estaba preparando sus vidas, preparando sus corazones. Y además, este milagro podía pues de alguna forma convencer a los líderes judíos para que ellos vean que si no es el Cristo, imposible que alguien pueda resucitar a alguien que está muerto. Es un milagro ya grandioso que solo el Señor de la vida podía hacerlo. Avancemos con este pasaje. Dice, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, ¿no? O sea, ya en esos 4 días su cuerpo estaba totalmente, pues, oliendo, ya estaba descomponiéndose, estaba muerto totalmente, por decirlo menos, ¿no? Ya no había ninguna esperanza de que tal vez haya desmayado, haya tenido un paro cardíaco y pueda volver a la vida. Ya no había, 4 días ahí completamente en el cajón, ahí sepultado, muerto totalmente. Y nadie podía pues dudar de que no estuviera muerto, para mostrar también que su resurrección era un milagro, era un evento grandioso, ¿no? Porque si no podían haber dicho, no, seguramente no estaba muerto, por eso ha vuelto a la vida, seguramente ha estado dormido, como decir, lo menos. Ahora, Marta confiaba en Jesús, pero creía que debía estar presente para hacer el milagro. No sabía que la distancia no es limitante para nuestro Señor. Por eso le dice, ¿no? Le dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, en el 20 dice, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Le dijo, Señor, Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, ella aducía que su presencia, solo su presencia era, era importante para que nuestro Señor pueda sanar. Sin su presencia no pasaba nada. Pero nosotros sabemos que la distancia, el tiempo no son limitantes para nuestro Señor, ¿no? Recordamos, por ejemplo, cuando este soldado, ¿no?, fue a nuestro Señor y le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya basta. Entonces da la palabra. Y él dijo, se sorprendió de su fe, bastó la palabra y en ese mismo instante fue sanado, ¿no?, su criado. Pero en este caso Marta, pues, le quedó corto su fe en el Señor, ¿no? Sigamos. Luego le dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Creía en la resurrección de los muertos, que su hermano resucitaría algún día, pero no se imaginaba que sería ese día, ese mismo día iba a resucitar su hermano Lázaro. Amados hermanos, muchas veces pues nuestros pensamientos están totalmente por debajo de la grandeza de nuestro Señor. Nosotros no podemos ni siquiera imaginar todo lo que Dios puede hacer, hará, ¿no?, en nuestras vidas. Por eso siempre debemos tener esa disposición de creer, ¿no?, que Dios todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Con esa fe, con esa convicción, siempre debemos acudir a los pies de nuestro Señor. Sigamos avanzando porque el tiempo ya nos está ganando. Dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Acá claramente, con total convicción, nuestro Señor manifiesta que Él es el Señor de la vida. Y luego dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Qué tremenda verdad, amados hermanos, que siempre debemos atesorar en nuestro corazón y en nuestra vida. Jesús es el Señor de la vida.
Nuestra vida solamente en Él cobra valor y tiene trascendencia. Llega a la eternidad. No termina en este mundo. Por eso el que no tiene a Cristo, su vida simplemente se encuentra vacía. Se siente inútil. Solamente es para este mundo. Todas sus glorias son de este mundo. Pero el que tiene a Cristo, la vida realmente cobra valor porque trasciende a la eternidad. Ahora, Marta declara su fe en el Señor como el Cristo, el Hijo de Dios, y esto le da esperanza, porque ella claramente dice, ¿no? ¿Crees esto?, le dice el Señor. Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ella confía plenamente, ella sabe que Él es el Mesías, que está el Mesías prometido, está ahí, es Jesús. Ella tiene esa convicción firme en nuestro Señor, como debería ser, amados hermanos, ¿no? Porque tantos líderes judíos, lamentablemente, habían descartado esa posibilidad. Decían que Él es un blasfemo, que Él era mentiroso, que era un demonio. Lo desecharon por completo. Ahora, en Cristo está la verdadera vida, que trasciende a la eternidad y que la muerte física solo es el paso a ese glorioso estado. Mira lo que dice, amados hermanos, 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, la muerte es eso, ausencia del cuerpo, pero uno queda en la presencia misma de Dios. Así que, amados hermanos, no temamos a la muerte. Yo sé que en esta pandemia muchos hogares han sido agobiados, ¿no?, por este dolor. Yo sé que la muerte causa mucho dolor. Todos quisiéramos apegarnos a la vida y vivir pues miles de años en este mundo. Pero no es así, amados hermanos. La vida tiene un límite, un tope. Nuestro cuerpo se va envejeciendo, se va gastando y llega el punto por donde ya hasta el caminar se hace muy tedioso, muy difícil. Hasta el comer. Y llega el tiempo pues de partir si es que nos toca morir en nuestra vejez. Pero sabemos que nuestra partida de este mundo es en el tiempo que Dios lo señala. Y nadie conoce ese tiempo. Por eso vivamos siempre con esa expectativa de que mejor es, como dicen, no estar ausentes al cuerpo, pero presentes en nuestro Señor. Presentes en la gloriosa presencia de nuestro Dios. Ahora, María, en el 32 para adelante dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Como vemos, nuestro Señor es sensible al dolor, al sufrimiento. Nunca pensemos que nuestro Señor no se conmueve por los problemas que pasamos, por las cosas que nos agobian. Nuestro Señor se conmueve, Él sufre con nuestros dolores. Él sabe que muchas cosas son consecuencia de nuestras malas decisiones, pero igual nuestro Señor se conmueve, nuestro Señor sufre, como vemos. Y en el siguiente dice, ¿dónde han puesto?, preguntó, ven a verlo. Señor, le respondieron. Y dice en el 35, Jesús lloró. Y los judíos simplemente dijeron, miren cuánto los quería. Sabemos que nuestro Señor nos ama con un amor eterno, con un amor tan grande, que se conmueve, que se conduele por nuestras dificultades, por los sufrimientos que estamos pasando. Así que, amados hermanos, nunca pensemos que Dios es ajeno a todo lo que nos acontece. Al contrario, como vemos, nuestro Señor se conduele con todo lo que pasamos, con todo lo que nos agobia. Y dice, una pena es menos atroz, dice, cuando es entre dos, ¿no? Si sabemos que nuestro Señor nos acompaña en nuestro dolor, descansemos tranquilos. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Ya para ir terminando. Jesús va ante el sepulcro de Lázaro y manda quitar la piedra, aunque Marta dijo que ya debe oler mal. Nuevamente, ¿no? Marta un tanto que se opone. Acá vemos, ¿no? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús.
Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Nuevamente el Señor le dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Como que le reprende nuestro Señor, ¿no? Porque ella estaba sentada en que, ¿para qué van a quitar? ¿Para qué quiere verlo, no? Y muchas veces también, ¿no? Cuando uno acude a un velorio, lo primero que hacen las personas es acercarse al muertito y mirarlo, ¿no? Hay ese espíritu de chisme, ¿no? Saber, a ver cómo está, cómo ha quedado, etc. Y parecería, ¿no? Algo que, como una impertinencia. Porque, amados hermanos, si está muerto, ¿no? ¿Para qué llevarnos esa imagen de sufrimiento, de dolor? Recordemos la imagen de alegría, de optimismo, de vida, ¿no? Y no esa imagen trágica. Pero bueno, ella no sabía que el Señor simplemente decía que quiten la piedra para que Lázaro salga. Avanzando con el pasaje, dice: Jesús oró audiblemente para que todos sepan que lo que hace es de acuerdo a la voluntad del Padre y para su gloria. Pues dice claramente este pasaje: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Nuestro Señor siempre quiere dar gloria al Padre. Quiere hacer ver que Él no hace nada por su propia cuenta. Lo hace siempre en la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado. Por eso oró de una forma que todos lo pudieran escuchar. Entonces Jesús, que es el Señor de la vida, clamando a gran voz, dijo: Lázaro, sal fuera. Y cuando salió, ordenó le desatasen los lienzos. El Señor de la vida simplemente da la orden y Lázaro vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la voz de nuestro Señor. ¿Y cómo es, no? El creyente, el Hijo de Dios, aunque esté muerto, escucha la voz de su Señor. Concluyamos en esta enseñanza con este pensamiento final. Cuando Lázaro resucitó, debían quitar la piedra y las vendas, porque Jesús le dijo: desátenlo. Volvió a la vida por un tiempo más. Y cuando nuestro Señor resucitó, no necesitó que le desaten los lienzos ni que le quiten la piedra del sepulcro, porque resucitó en un cuerpo glorioso, apto para la gloria en el cielo, para la gloria eterna, que nada lo podía impedir. Por eso cuando la puerta estaba cerrada, nuestro Señor simplemente se apareció. ¿Y esto a qué nos lleva, amados hermanos, a pensar? Esta es la esperanza de todo creyente en el Señor Jesucristo: la resurrección en cuerpos gloriosos para la eternidad. Eso es lo que nos espera a todos aquellos que creemos en nuestro Señor. Tenemos vida eterna, pero con cuerpos gloriosos que nuestro Señor, en el día que Él venga, Él dará la voz, como en el caso de Lázaro, y levantará a todos los que creyeron en Él. Dice: se resucitarán primero los muertos, y todos los que estén vivos en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados en cuerpos angelicales, cuerpos gloriosos para la eternidad. Qué grande es esto, amados hermanos. Realmente nuestro Señor es el Señor de la vida, el Señor de la resurrección y la vida. ¿Qué tal si terminamos dándole gracias por este regalo eterno que tenemos en nuestro Señor? Nunca lo merecimos. Dios nos regaló de gracia. Así que seamos agradecidos. Ahí, si tú estás con tu familia, ¿qué tal si te juntas y juntos podamos orar a nuestro Señor? Padre eterno, queremos darte gracias por tu palabra. En ella tú nos muestras, Señor, que tú eres el Señor de la resurrección y la vida. Tú eres, amado Dios, quien nos ha regalado vida en abundancia, que trasciende a la eternidad. Solo podemos darte gracias, Padre. Sabemos el costo tan grande que esto significó, porque no escatimaste ni tu vida misma para regalarnos vida eterna.
Señor, pagaste el precio con tu vida, derramando hasta la última gota de tu sangre en la cruz. Pero, amado Dios, fuiste molido por nuestras rebeliones. El castigo para nuestra paz y salud fue sobre ti. Amado Dios, solamente podemos darte gracias. Gracias, eterno Dios. Y en esta hora, Padre Santo, tú seas también obrando en cada uno de tus hijos. Que este regalo grandioso que tú nos das traiga paz, traiga consuelo, traiga esperanza a todos aquellos, Señor, que estén, Señor, en un tiempo de sufrimiento. Porque tú eres, Señor, el que nos consuela, el que nos da paz y esperanza. Amado Dios, tú seas también proveyendo para toda necesidad de todos aquellos, Padre Santo, que estén pasando tiempos de escasez. Amado Dios, conforme a tu palabra, tú eres nuestro proveedor. Podemos depender de tu mano, Señor. Y haz que tu pueblo, Padre Santo, cada día centre su corazón en ti, en buscar primeramente tu reino y justicia, porque todo lo demás es solamente añadidura. Gracias, amado Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra sea sellada en nuestro corazón y bendito Dios, como pueblo tuyo, podamos también proclamar las buenas nuevas a tantos que lo necesitan. Bendice tu palabra, bendito Dios, y corra, se extienda, Señor, a todos aquellos que aún no te conocen. Gracias, amado Dios, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, que tengan una semana victoriosa nuestro Señor y la gracia de Dios sobreabunda en sus vidas. Dios los bendiga. En mi vida el capitán es Cristo. El Señor marchando va y su pueblo junto a él. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos dará, y su brazo fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. El Señor marchando y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalece. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Vamos a decirlo una vez más. El Señor marchando y su pueblo junto a él. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos dará, y su brazo nos fortalece. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Esa batería en mi vida el capitán es. Decláralo, hermano. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos
sea el Rey de Reyes. Cantaré feliz, haciendo música del cielo. Cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabar de Cristo. Cantaré feliz, haciendo música del cielo. Cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabar de Cristo. Si la creación te adora, reyes y reinos te honran, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti, vivo seré.